Hola, muy buenos días. El día de hoy vamos a aprender cómo hacer nuestra propia huerta orgánica en casa. Si bien los alimentos no son considerados una fuente de transmisión del COVID-19, es muy importante tener en cuenta que cada vez que salimos a buscarlos a nuestros mercados comunes y si no tenemos las precauciones necesarias, podemos correr un alto riesgo de contagio. También es muy importante considerar que podemos producir dentro de nuestras casas algunos de los alimentos que utilizamos en la cocción diaria de nuestras comidas. Por eso es tan importante realizar este tipo de proyectos. También hay que resaltar que dentro de este tipo de proyectos podemos incluir a todos los miembros de nuestro hogar, teniendo en cuenta a los más chiquiticos y teniendo en cuenta que puede ser un proyecto educativo para mantenerlos un poco más entretenidos y para que todos aprendamos juntos en familia en estas circunstancias. Para poder llevar a cabo nuestro proyecto y construir nuestra propia huerta casera orgánica, básicamente debemos de tener en cuenta tres aspectos fundamentales. El primer aspecto es el espacio con el que contamos en nuestras casas. Si bien no todos tenemos grandes jardines o grandes espacios en nuestras casas, vamos a realizar nuestra huerta casera con espacios reducidos. ¿Qué quiere decir esto? Que es una huerta que podemos tener en nuestro balcón, en nuestra cocina o incluso como adorno en nuestra propia sala. Entonces tenemos espacios reducidos, seleccionamos un proyecto de construcción de una huerta con espacios reducidos. Aspecto número 1. El aspecto número 2, totalmente entrelazado al aspecto número 1, básicamente es el tipo de cultivo que vamos a tener allí. Como ya dijimos que tenemos un espacio un poco más reducido, entonces asimismo vamos a tener un espacio mucho más limitado para nuestras semillas. Por lo tanto, vamos a seleccionar algunos cultivos de hortalizas o de plantas medicinales o plantas aromáticas. Estas plantas o estas cosechas de estos cultivos generalmente los utilizamos en nuestro día a día, ya sea para la cocción de nuestros alimentos, para hacernos un té o para la construcción de nuestras ensaladas. Entonces, aspecto número 2, tipo de cultivo o tipo de semilla. Y el aspecto número 3 es los materiales con los que contamos en nuestra casa. Lo ideal es que podamos realizar nuestra huerta casera o la construcción de nuestra huerta casera con algunos materiales que tenemos en nuestra casa, algunos materiales que quizá no estamos utilizando, que se pueden convertir en residuos. Pueden ser algunas canastas reciclables, pueden ser algunos trozos de madera o incluso algunos recipientes, ya sea de gaseosa o recipientes plásticos de algunos alimentos. Así haremos nuestro hogar un poco más ecológico, más sustentable y más sostenible, gestionando nuestros propios residuos. Para llevar a cabo nuestro proyecto vamos a necesitar los siguientes materiales: madera o algunas canastillas reciclables de madera o trozos de madera, esto con el fin de modificar nuestras canastillas y que tengamos mayor cantidad de plantas que puedan sembrarse aquí. ¿Por qué son tan importantes estas canastillas? Porque nos sirven fácilmente como adorno en la sala de nuestras casas cuando tengamos nuestra huerta terminada. Vamos a necesitar chinchetas, algunas puntillas, vamos a necesitar plástico, una bolsa o un pedazo de tela con el fin de forrar nuestras canastillas y evitar que se nos pierda nuestro suelo. Vamos a necesitar nuestras semillas, en este caso vamos a utilizar semillas de lechuga, semillas de perejil y semillas de toronjil. Básicamente estos alimentos los estamos consumiendo en el día a día de nuestras casas para sazonar nuestros alimentos o para elaborar nuestras ensaladas. Vamos a necesitar nuestro suelo, que lo podemos comprar o lo podemos obtener del jardín cercano a nuestra casa. Y por último vamos a necesitar algunos residuos vegetales de nuestro hogar. Esto con el fin de realizar una fertilización a nuestro suelo para nuestras semillas. Y además podemos gestionar nuestros residuos sólidos como habíamos mencionado con anterioridad. Para seguir con la construcción de nuestra huerta orgánica, con ayuda de una cegueta o de un bisturí, vamos a cortar nuestros trozos de madera en trozos más pequeños. Esto con el fin de construir nuestras canastillas o de dividir nuestras canastillas si ya las tenemos prefabricadas. En este caso, hemos dividido nuestra canastilla un poco más grande en 4 secciones, con el fin de sembrar 4 tipos de plantas totalmente diferentes en cada una de estas secciones. Como ustedes pueden ver, estos pequeños trozos de madera podemos modificarlos, podemos quitarlos para reutilizar nuevamente la canastilla cuando ya tengamos nuestra cosecha. Estos pequeños trozos de madera los introducimos dentro de nuestra canastilla bajo presión. Y en nuestra canastilla pequeña, que le hemos hecho unas pequeñas agarraderas para poderla colgar, simplemente lo que hicimos fue dividirla en 2.
para tener, debido a que es más pequeña, para tener dos espacios totalmente diferentes. Si la quiero dividir en 4, nuevamente lo que hago es introducir uno de estos trozos de madera allí para hacer la división un poco más pequeña. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a forrar nuestras canastillas o el interior de nuestras canastillas con papel plástico o con un trozo de tela. Esto con el fin de evitar que la madera se comience a dañar y básicamente para que el suelo no se nos riegue. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Extendemos en este caso nuestra bolsa de plástico en nuestra canastilla y lo que vamos a hacer es que vamos a recortar. No importa si nos queda un poco más grande, porque al momento en que lo vayamos a pegar, pues vamos a disminuir esas cantidades de sobra del plástico. Entonces acá lo comenzamos a recortar. Después de recortar el plástico, esos pequeños trozos los podemos pegar a nuestras cajas, básicamente con unas chinchetas como lo tengo aquí. Si ustedes no tienen unas chinchetas, pueden pegarlo con pegante, con silicona o con cualquier otro de estos elementos. En mi caso tenía unas chinchetas en mi casa y lo que hice fue pegarlo de esa manera. Si ustedes verifican, lo hicimos de dos formas. En la canastilla grande simplemente cortamos trozos de plástico un poco más pequeños y los adicionamos a cada espacio, mientras que en la canastilla pequeña la forramos completamente y luego pusimos la división. Como les mencioné, esta división la podemos quitar de forma manual porque simplemente entra a presión. Después de eso, algo muy importante que tenemos que hacer: nuestros agujeros. No sé si alcanzan a ver, tienen algunos agujeros allí. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que el agua comience a drenar y no se nos quede allí estancada. Muy importante, estos agujeros básicamente los hicimos con una puntilla. Los podemos hacer con una aguja o con cualquier otro elemento. Distribuimos uniformemente nuestro suelo por todos los espacios que dijimos que iba a tener nuestra huerta orgánica, nuestra pequeña huerta orgánica. Como ustedes notan, este suelo tiene unas cascarillas de arroz, que son básicamente estos pequeños trozos un poco amarillos que nosotros comenzamos a ver. Distribuimos el suelo uniformemente por cada uno de los espacios. Miren cómo nos va quedando, con el fin pues de tener una división consecuente de cada uno de estos espacios donde vamos a sembrar. No importa que no tengamos suelo con cascarilla de arroz. ¿Esto para qué se hace? Para darle un poco más de aireación a nuestro jardín y que las raíces de nuestras plantas se puedan desarrollar de mejor manera. Simplemente, si no tenemos la cascarilla de arroz o no tenemos un suelo así de elaborado, vamos a tener un suelo del jardín o de cualquier parte cercana a nuestra casa que podamos conseguir, y le podemos aplicar algún tipo de residuos, como por ejemplo algunas cáscaras de huevo un poco molidas o en su defecto algunas cascarillas de diferentes materiales vegetales. Entonces ya tenemos aquí todo nuestro suelo. Como podemos observar, aquí tenemos nuestros diferentes tipos de semillas. Esta semilla cafecita que tenemos aquí, esta primera es nuestra semilla de lechuga. Esta semilla se debe sembrar alrededor de 1 o 2 centímetros de profundidad y nos va a germinar a los primeros 5 días después de la germinación. Después tenemos nuestras semillas de perejil, esta semilla rojita. Esta semilla rojita también la debemos de sembrar entre 1 o 2 centímetros de profundidad y su germinación va a ser alrededor de los primeros 15 días. Y por último tenemos nuestras semillas de toronjil. Miren, unas semillas mucho más pequeñas. Estas semillas las debemos de sembrar entre 0.5 y 1 centímetro de profundidad y se va a demorar entre 15 a 20 días su germinación. Vamos a hacer nuestra siembra. Entonces simplemente hacemos unos pequeños agujeros, puede ser con nuestro dedo, en cada uno de los recipientes. En este recipiente, que es el recipiente más pequeño, vamos a sembrar la lechuga, y en los otros recipientes el perejil y el toronjil. Entonces tenemos nuestras semillas de lechuga, vamos a tomar alrededor de 2 o 3 semillas por cada orificio y simplemente lo que hacemos es colocarlas. Estas semillas, como son certificadas, no es necesario que las lavemos o las desinfectemos. En caso tal de que no tengamos semillas certificadas, semillas que vamos a producir en nuestra casa, ¿qué es lo que hacemos? Las podemos colocar en una pequeña solución de hipoclorito de sodio con agua durante unos minutos para que se desinfecte. Las segundas semillas, que son nuestras semillas rojitas de perejil, entonces las vamos a sembrar en la primera parte de nuestra segunda canastilla, ¿cierto? Sembramos 2 o 3 semillas y las vamos a tapar.
Y por último, las semillas más pequeñitas que teníamos, que casi no las vemos, son nuestras semillas de toronjil, que las vamos a sembrar casi que de forma superficial, porque recuerdan que el requerimiento de ellas es más o menos entre 0.5 y 1 centímetros de profundidad, y las tapamos. Ya para terminar nuestro proyecto debemos de tener en cuenta cómo vamos a fertilizar nuestros suelos. Simplemente vamos a aplicar nuestra materia orgánica o nuestros residuos vegetales, los vamos a cortar en trozos mucho más pequeños y los aplicamos a medida que nuestras plantas vayan creciendo sobre la superficie de cada una de nuestras huertas. También debemos de tener en cuenta cómo vamos a realizar el riego. En este caso, yo tengo una jeringa y vamos a aplicar entre 5 y 7 mililitros diarios dependiendo de la humedad que muestre o que podemos palpar en nuestro suelo. Si no tenemos una jeringa, podemos aplicarlo con cualquier otro instrumento. Finalmente vamos a hacer el seguimiento de nuestra huerta durante 8 semanas, donde ya vamos a comenzar a cosechar nuestros alimentos, y podemos ubicar nuestra huerta en cualquier lugar de nuestra casa, en nuestra cocina o incluso en nuestro balcón.